Buenas tardes. Bueno, ahí justo habían preguntado. Estamos esperando unos minutos, pero ahora vamos a empezar de a poco. ¿Cómo les va? Yo soy Pedro, mi nombre es Pedro Julio, soy acá de Córdoba, sí, arquitecto egresado de la Nacional. Estoy junto a Lourdes, vamos a dar esta charla, ¿sí? Del curso de mitos y realidades. La intención es un poco eso, justamente que sea una charla, que sea un ida y vuelta. ¿Ah? Vamos a, voy a poner una breve presentación para que puedan ir viendo. Denme un segundito y me van a avisar si se ve. Díganme si se ve bien en modo presentación, ¿cierto? Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, eh, perfecto, pues yo ya dejé de ver ahí. Bueno, como les decía, vamos a tener esta a modo de charla para que puedan sacarse dudas. La intención es hablar sobre el mundo del BIM, sobre el mundo de esta metodología que ya tiene un poco más de 20 años, pero que se sigue implementando y cada vez más, sobre todo en la parte local. Eh, Nosotros tenemos experiencia trabajando hace un par de años ya y con proyectos locales, con proyectos de afuera, vamos a poder sacar dudas. La intención un poco como lo dice el nombre, la herramienta es súper útil y es súper importante saber manejarla. Tampoco es mágica, entonces la intención es eso, romper un poco y que sea una introducción, ¿sí? Va de la mano con un curso que se va a empezar a dictar de acá a un mes, de acá, perdón, un poquito menos, a 15 días, que también lo vamos a estar dando con Lourdes, principalmente ella, yo la voy a estar acompañando, sobre introducción a uno de los software que es parte de este mundo y que, bueno, es el más usado por lo menos por los arquitectos, pero bueno, es una herramienta y una metodología que trasciende la arquitectura, va un poquito más allá. Ahora Lourdes se va a presentar, les va a contar un poco sobre ella y va a ir guiando esta presentación para que justamente ustedes puedan levantar la mano, interrumpir antes, durante, después va a haber lugar también para preguntas, obviamente, pero si en el mientras les van generando dudas por el tema que se toque, levanten la mano, no la guarden y vayamos haciéndolo de esa manera un poquito más fluido y que les sea útil justamente para evacuar dudas que un poco es la intención, ¿sí? Eh, Lu, Sí, si querés avanzar un poquito más. Bueno, el webinar de hoy es un poco desmentir esto, lo que decía Pedro, contraponer los mitos y las realidades de aplicar la metodología BIM. Y la idea, bueno, es introducirnos en qué es la metodología. Como dijo Pedro, que se presentó recién, yo me presento, yo soy Lourdes, soy arquitecta, ahora estoy trabajando de Project Manager en Slantis. También con experiencia en gestionar proyectos locales como internacionales y bastante aplicando la metodología BIM. Así que nada, una aclaración ahí, bueno, perdón, ahí, gracias, Pepi. Em, Nada, si saben qué es la metodología, si ya lo aplicaron en el proyecto, si quieren, comenten en el chat, así más o menos tenemos una idea. Si conocen algunos software, si quieren contar alguna experiencia, así nos vamos nutriendo mediante el chat, con esta info. Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad empecé a usar Revit, obviamente sin saber lo que era aplicar la metodología, era usar el software y nada más para mostrar los planos. Y después cuando tuve que trabajar ya con equipos, coordinando bastantes disciplinas y eso, empecé a entender lo que era aplicar la metodología. Así que si querés, Pepi, pasa siguiente. Bueno, la metodología BIM, esta parte más rápida, significa Building Information Modeling, que es un enfoque integral para el desarrollo arquitectónico, que en realidad, bueno, proyectos de estructuras de mecánica, de plomería, de electricidad, de cualquier tipo de proyecto que engloba todo lo que es la arquitectura
que utilizan modelos digitales para representar y gestionar las características físicas y funcionales del edificio. La diferencia que hay de los métodos tradicionales que dependen de los planos en 2D es que BIM, la metodología, integra todos los que son los datos en 3D y permite la colaboración en tiempo real entre todos los participantes del proyecto. Esto sería como un resumen de lo que es la metodología BIM. Siguiente. Acá los participantes, para saber, digamos, ¿a qué se dedica cada uno? ¿Son arquitectos, son administradores, son constructores? Si quieren escribir en el chat, si quieren abrir el micrófono y comentar, digamos, para saber eh, de qué manera a lo mejor comentarlos, darles ejemplos y que puedan entender, porque a lo mejor nosotros pecamos mucho de hablar de la cuestión arquitectónica y porque somos arquitectos de profesión, pero profesionales de productos industriales, perfecto, perfecto. Bien, Carlos. Digo, a lo mejor hablamos de CAD o hablamos de plantas y demás, y no manejan plantas, no manejan cortes, no manejan vistas, son ingenieros químicos, bueno, perfecto. Eh, en castellano, digamos, sería justamente una coordinación de todas las disciplinas en simultáneo. Nosotros, en el mundo de la construcción, donde no está bien ensamblado todo, cuando no se trabaja con una buena coordinación, por un lado está el que hace la arquitectura y el diseño, por el otro el que hace las instalaciones, el plomero, el electricista, el del agua. Bueno, la intención de esta metodología es coordinar todos los integrantes de un proyecto, eh, coordinarlos básicamente. Pueden ser de diferentes software o de diferentes herramientas, pero que trabajen en conjunto con la misma información actualizada de un solo lugar para todos, ¿sí? Con un proyecto central que cada uno pueda intervenir, sugerir desde lo mismo y que no vaya habiendo overlaps o diferencias de tiempo o diferencias de información que después uno llega a la obra o llega al lugar y es muy común, digamos, cuando se trabaja por separado. Ingeniero civil. Perfecto. Bueno, ¿avanzo, Lu? Sí. Em, Vamos a reconocer, siempre hay muchos gráficos en los que se ve como esta idea de círculo o de ciclo, mejor dicho, que reflejan la palabra BIM y todas las etapas de un proyecto. Ahora vamos a hablar de, por ejemplo, como, no sé, desde la parte de, como decía Pedro, desde el diseño conceptual hasta el mantenimiento después de la obra y hasta la demolición, se puede trabajar en BIM y cómo eso nos va a afectar y qué es lo que significa realmente, porque en realidad, como decía Pedro, toca un montón de otras disciplinas, no solo desde el proveedor manufacturador de algún objeto, que hasta, no sé, la abertura, hasta la losa, hasta las vigas y columnas, todo va a estar cargado en una base digital con información donde todos tengan acceso. Eso es lo que veo que está resumido en esos tres grandes puntos, que el primero es el modelado 3D. La metodología BIM crea un modelo digital tridimensional del edificio que incluye no solo las dimensiones físicas, como lo que podemos ver en un plano, sino también datos detallados sobre materiales, sistemas, componentes, marcas, la propiedad que le querramos atribuir a ese elemento. Puede ser creado con cualquier software que guarde esa información del proyecto. También otra de las cosas súper importantes y que es muy reconocida por esto y que por eso también se utiliza, es que es una base de datos centralizada. Toda la información del proyecto se almacena en una base de datos, en una sola, que es accesible a todos los involucrados, asegurando que todos trabajen con la información más actualizada. Puede ser, no sé, desde estamos hablando, no importa dónde esté ubicada esta base de datos centralizada, ya sea un Drive, un Dropbox, la misma cloud de Autodesk, pero el modelo digital, que es lo que contiene toda la información, es accesible para todos, actualizado en tiempo real y contiene todo este tipo de información. Y otro de los puntos también
por lo que se aplica y por lo que es muy reconocida es la colaboración y la coordinación, que bueno, es un poco lo que venimos arrastrando y vamos a arrastrar en todo este webinar, que es lo más importante, que BIM facilita la colaboración entre arquitectos, ingenieros, contratistas, propietarios, permitiendo que cada uno contribuya y acceda a la misma información, como vamos a repetir por todo el webinar, reduciendo errores y malentendidos. Ahora nos vamos a enfocar, cuando hablemos de los mitos puntuales, vamos a ver cuáles son los tipos de errores, cuáles son los tipos de casos y vamos a ver ejemplos. Si quieres pasa, Pepi. Bien. Lo último que quería agregar ahí, para que a lo mejor el que no lo tiene asimilado, ahí veo que Rodrigo ya trabaja más. Nunca dejar de lado, digamos, nunca dejar de entender que BIM es una metodología de trabajo, ¿sí? No es por supuesto que la diapositiva dice BIM crea, BIM facilita la forma del trabajo, la forma de trabajar, lo crea. Nada mágicamente te va a generar un 3D, digamos. Hay un software que es parte de esta metodología de trabajo que un modelador, ya sea arquitecto, ingeniero o una persona que haya estudiado cómo aprender a modelar en Revit, por ejemplo, que es uno de los softwares más populares para el modelado 3D, genera un modelo, un proyecto, un 3D que contiene la información que el usuario le carga, ¿no? No es que mágicamente aparece todo por entrar en estos aparatos, en estos software, en estas disciplinas, digamos. Lo mismo, cuando facilita la colaboración es por las herramientas que te da para que toda esta gente pueda trabajar en conjunto. No es que mágicamente, ahora lo vamos a ver justamente en los mitos y realidades, porque se habla normalmente de esta manera, ya lo van a entender para los que no lo tienen incorporado, pero siempre el trabajo va a ser y va a contener la cantidad de información, va a ser tan inteligente como la persona que lo utilice, lo Gestiona. implemente, ¿sí? Claro. La información que va a tener va a ser la que uno le cargue. La información para el post-obra, para la demolición, como mencionó Lu, es porque va a tener cargado el material, el costo, la vida útil del material, va a tener todo que acá a 20 años van a saber dónde buscar para hacer remodelaciones, esto o aquello. Los costos también, depende de los países, hay países que son un poco más estables, otros menos, pero uno puede cargarle los costos y te va a dar, como dice la base de datos, te va a dar información de planilla de honorario, de cómputo, de esto, todo porque uno le da la información. Si uno no la nutre, la herramienta por sí sola no lo va a hacer. Pero si uno sabe todo lo que esta herramienta es capaz de hacer usándola bien y de la manera más completa posible, bueno, ahí es donde aparece la magia, digamos, en el sentido de que te ahorra muchísimos pasos y bueno, muchísimo trabajo, la verdad, muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo. Con respecto a los beneficios, que bueno, también es bastante lo que decía Pepi recién, es que em, obviamente que esto hace un cambio significativo a la manera tradicional en la que se viene trabajando el diseño, la construcción, todo lo que es la operabilidad de ya sea prefabricaciones, manufacturaciones, mejorando la colaboración, haciendo equipos mucho más eficientes y aplicando muchísimo también un montón de análisis que antes no podíamos hacerlo previo a la obra, como análisis, no sé, de sostenibilidad, de sustentabilidad, de energía. Están ya previstos todos esos análisis gracias a toda esta metodología desde un momento de previo del diseño. Esta metodología se aplica desde el 2002 y se va a seguir utilizando porque, volviendo a las palabras de Pedro, no es un software, no es una herramienta que caduca, que pasa, que viene una IA y la reemplaza, sino que la metodología BIM es una metodología de trabajo que engloba personas, a esto me refiero a que dictamina roles en un equipo, eh, crea procesos, hay formas de hacer las cosas, hay estándares, hay normas ISO aplicadas a la metodología BIM y herramientas como Revit, no sé, Archicad, SolidWorks, un montón de herramientas, pero para tener en cuenta que no es solo hablar de estas cuestiones aisladas, sino que la metodología engloba a las personas, a los procesos y a las herramientas. Si quieres, paso. Bueno, em,
como venimos revolucionando esta forma de trabajar que antes no se veía de la forma que la que vemos en el paradigma de hoy, surgen muchos mitos, muchas realidades que hay que desmentir también. El famoso de boca en boca, o yo lo usé para, o no, a mí me sirvió para esto, y como que recién ahora, después de 20 años, existen estándares, existen normas ISO para aplicar la metodología, existen procedimientos, roles dictaminados como esto, que es un BIM Manager, que es un BIM Coordinator, recién para poder acomodar y poder aplicar y cada vez ser más eficientes a la hora de aplicar la metodología. Pasa, Pepe. Ahora, si tienen alguna duda o una pregunta previa a que arranquemos con esto, son un par, ¿no? Tampoco son tantos, serán cinco o seis mitos y realidades que, más comunes o que la gente más duda tiene. Si hasta lo que se mencionó o de lo que ustedes creían o han escuchado quieren consultar algo, hacemos una breve pausa ahora y si no, vamos avanzando y paso a paso lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, Rodrigo, ¿quieres preguntar algo? No, no, adelante. Ah, bueno, perfecto. Como vi ahí el micrófono. Bueno, avancemos entonces, Lu. Vamos uno por uno. Perfecto. Bueno, la más común que es BIM es solo un software. Cuando hablan de BIM se lo relaciona mucho con la herramienta, ya sea cual sea, pero como venimos diciendo, no es un software, es una metodología. Y aunque existen herramientas Revit, Archicad, Navisworks que facilitan el uso de la metodología BIM, eh, no es lo mismo hablar de un programa que hablar de la metodología. La metodología implica la colaboración entre equipos, la creación de un modelo digital 3D, la integración de información a lo largo del ciclo de vida del proyecto, que pasa por el diseño, por la construcción, por la manutención, por la demolición y esto, como que se grabe en clave que es una forma de trabajar relacionada al diseño, a la construcción y a la operabilidad de un proyecto. Lo otro mito que es vive solo para arquitectos. Y aunque BIM sí se utiliza ampliamente en la arquitectura, es una herramienta multidisciplinaria. Ingenieros, contratistas, gerentes de proyectos, diseñadores interiores, especialistas en sostenibilidad, operadores de edificios, también se benefician de BIM. La metodología permite que todas estas disciplinas colaboren y se compartan en un único modelo centralizado o en una única nube completa de información. Uno de los ejemplos de esto que es clave, que es por ejemplo de proyectos ya construidos, se le haga un análisis de todos los equipamientos electrónicos, mecánicos que tengan para poder mantenerlos en el tiempo y tener un registro de eso. Entonces se carga la información del código de ese elemento, de dónde está ubicado, en qué grillas del proyecto, con toda la información particular de ese equipamiento y así poder tener un registro del mantenimiento de los equipamientos, por ejemplo. Siguiente. Creo que O sí. un ejemplo claro de este mito en realidad es este webinar, digamos, porque acá hay un ingeniero civil que se está implementando, interesado, ingeniero en sistema, ingeniero químico, digo, trasciende el modelo 3D del proyecto de arquitectura, digamos, va a todo, va a la construcción, va a todo a la administración de la construcción que engloba muchísimas personas. Y mientras más grande el proyecto, más grande lo que hay que gestionar, digamos. Bueno, el mito BIM es solo para proyectos grandes, tampoco, o sea, es aplicable a proyectos de todos los tamaños, aunque su uso puede ser más común en proyectos más grandes y complejos porque es lo que ayuda a ordenar y organizar muchas veces, pero eh, los proyectos más chicos también se benefician ya que BIM puede mejorar la coordinación, reducir errores, optimizar costos y incluso en cuestiones de tiempo, lo que antes en un plano 2D te llevaba mucho más tiempo. Ahora con este tipo de herramientas se puede levantar planos completos, no sé, mucho más rápido, mucho más eficientemente, con menos errores. Sí, sobre todo, digo, en proyectos más grandes tenés problemas más grandes y más costosos y con la metodología vos podés prever todo ese tipo de problema y solucionarlo de antemano, ¿no?
Exactamente, con proyectos más grandes se involucran primero muchísimas más personas y además hay muchísima más complejidad. No es lo mismo la cantidad de servicios que pasan en una vivienda, como la imagen que está, o como, por ejemplo, Lu, cuando trabajamos hicimos el modelo de una clínica en Buenos Aires, y bueno, una clínica, hasta que yo no trabajé en la clínica, en el modelo de una clínica, pasa el agua, pasa la luz, pasa el gas, como en cualquier vivienda, pasan las señales débiles, pasan los conductos de ventilación, que no son una split, son aire frío y caliente para 3 4 pisos de una clínica, pasa bomberos, pasan los gases medicinales, pasan un montón de cuestiones que después, a lo mejor, siempre vamos a hablar de casos de arquitectura nosotros, pero a lo mejor entre losa y losa de una clínica hay 5 metros y habitables hay 2,40 metros, y los otros 2,60 es por donde pasan todos estos servicios, porque no puedo llegar a obra y encontrarme con que un caño de aire acondicionado se cruza con un caño de eh, bomberos, porque bueno, y uno va a tener, como dijo Luen hace 2 diapositivas, empieza a ver jerarquías, empieza a ver, y bueno, y empieza a ver estándares y no preferencias, sino jerarquía sería la palabra, digamos, qué le gana a qué, digamos, qué es lo que yo tengo que preservar, qué va a tener que esquivar, o, bueno, no me sirve 1,20 m, necesito 1,30 m, y no me entero cuando voy a obra, me entero cuando estoy haciendo el proyecto. Entonces, todas esas cuestiones que uno va viendo previamente, hacen que uno pueda estimar mejor materiales, espacios, costos, tiempos. Esa es la intención. Por supuesto que este mito, la metodología tiene 20 años, y a lo mejor 20 años atrás hacer una vivienda de esto era muchísimo más costoso. Hoy por hoy, que cada vez se implementa mucho más, eh, sigue siendo un costo plus para algún producto chico, pero no deja de ser siempre beneficioso. Otro mito, implementar BIM es demasiado caro. Obviamente que la implementación inicial de BIM puede implicar una inversión en software y formación porque, bueno, las licencias de estos software no son baratas. También es una cuestión de capacitar a las personas que tenés trabajando en tu equipo y sobre todo también el tiempo de producción de esas personas está puesto en capacitación, en aprendizaje, en la prueba y error. Entonces, vos decís que me conviene más, aplicarla o no aplicarla, pero en realidad a largo plazo, BIM te reduce los costos mediante la mejora de la coordinación, la reducción de los errores, la optimización de los procesos, lo que hablábamos de prever cuestiones de antemano que te ahorran costos que después son súper exacerbados en obra y obviamente las empresas que lo implementan adecuadamente experimentan una mejora en la eficiencia compensando el costo inicial. Si quieres cien por decir. ciento demostrado. Sí. Otro de los mitos es que es solo un modelo 3D. Obviamente que, bueno, no. El modelo 3D es una sola parte. De hecho, podrías utilizar cualquier software para realizar un modelo 3D, pero lo que incluye la metodología y también las herramientas que se utilizan en la metodología, le puedes aplicar el tiempo, un cronograma que relaciona el modelo con la planificación de proyecto. Hoy en día se modela utilizando los elementos, no sé, en fases de demolición, en fases nuevas, en fase de construido. Se puede realizar el proceso logístico de la construcción en un modelo digital de 3D. Se pueden agregar los costos, que se integre el presupuesto de cada elemento. Yo tengo la información de, por ejemplo, un muro de ladrillo, le voy a poner que el metro cuadrado tiene este costo y me va a calcular la cantidad exacta que me va a salir de cuestiones de sostenibilidad porque gestiona aspectos relacionados con la eficiencia energética. Me calcula superficies y me hace todos los coeficientes necesarios para los análisis. Después también está el mantenimiento y operaciones, que es lo que se relaciona con la gestión del ciclo de vida del proyecto. Y van a ver ahí que se pone 4D, 5D, 6D, porque también es una designación que utiliza la metodología BIM. Hoy en día los modelos 3D que se solicitan en el mercado están desde arriba, desde el 6D. O sea, no, ya no es solo un modelo 3D, sino que incluyen de antemano todos estos otros
todas estas otras categorías o atribuyentes que completan la información del proyecto. Así que nada, BIM es mucho más que un modelo tridimensional, ya que incorpora toda esta información útil para cada fase del proyecto, desde la concepción hasta la demolición. Otro mito, que BIM elimina todos los errores y los conflictos. Mm, A ver, no es que los elimina, no es que apretas, haces clic y desaparecen, sino que reduce significativamente los errores y los conflictos, especialmente en la coordinación entre disciplinas, porque no es que los elimina, sino que la calidad del modelo BIM depende obviamente de la precisión de los datos ingresados y la coordinación efectiva entre los diferentes actores del proyecto y obviamente en los conocimientos que tiene cada profesional a la hora de decir, si yo tengo un caño chocándose con otro caño, el nivel de conflicto que tengo ahí es menos grave que tener una viga chocando con un caño quizá porque ya ahí son cuestiones de diferenciar, me conviene mover un caño, me conviene mover una viga estructural de hormigón. Entonces, también van muy de la mano todos estos análisis donde no solo se utiliza un mismo software, sino que se utilizan varios. Entonces, ahí es donde está bueno tener el conocimiento de todos los software que te pueden brindar todo este tipo de herramientas y no solo quedarse con Revit, que Revit no es BIM, pero se puede utilizar para eso. Sí, esto es el resumen, digamos, dicho de manera técnica, el resumen de lo que venimos hablando de que arrancamos la charla. No hace magia si hay siempre un operario de atrás generando el modelo y evaluándolo y lo mismo con el diseño y lo mismo con todo, ¿viste? En la arquitectura siempre se dice que todo es viable. Sí, todo es viable, pero tiene sus costos, tiene sus, las cuestiones, sus complicaciones y bueno, todo eso se puede evaluar previamente. Hay mucho software, nosotros vamos a hacer después hincapié en Revit, pero no hay que ser, digamos, no es que para ser un experto en la metodología uno tiene que manejar los 6 7 10 software, lo que aparezcan. No, uno tiene que saber qué es lo que te puede brindar esa metodología. Después, hay expertos para cada uno, digamos, hay expertos para la detección de interferencia, hay expertos para modelar desde nubes de puntos, para modelar desde planos de CAD, eh, hay expertos para cada uno, pero saber, la intención final de todo esto es saber la magnitud de información que se puede manejar si uno empieza a meterse en este mundo y trabajar en este mundo, o por lo menos no trabajando, incorporándolo, ¿sí? Incorporándolo en las tareas, saber hasta dónde uno puede hincar, digamos, y sacarle jugo a la forma de Y Y ni hablar que hoy en día, con el avance de la tecnología, en la última Autodesk, donde muestran los productos y los avances de sus programas y la tecnología, en el que más se hace hincapié hoy en día, bueno, es la inteligencia artificial, como lo sabremos. Y hoy en día no hace falta ni siquiera que vos estés moviendo el mouse para decirle al programa, verificame el tamaño de las ventanas, quiero cambiar el coeficiente de balance, lo que sea. Em, Se utiliza mucho también, ahí vi que Anabel es ingeniera en sistemas, pero mucho el tema de la programación, se incluye el Power BI, se incluye un montón de otras herramientas que no solo necesariamente son softwares y plugins, sino que también son metodologías traídas desde otras áreas. Hoy se está pensando mucho la construcción y la arquitectura como eh, como una tecnología a nivel computacional, entonces digital, y entonces lo que hace que también muchas otras disciplinas estén integradas a su vez. Pensar cómo se puede codificar de esta manera la información adentro del modelo para yo obtener esta otra visualización, para yo obtener esta otra información. Entonces se empieza a complejizar más y bueno, para mí se vuelve más interesante. El BIM no solo se usa en las fases de diseño. Y bueno, no, es lo que venimos hablando, se utiliza a lo No, largo de... perdón, perdón, Lu, ¿se me saltó uno o no? Yo tengo sustituye los documentos. No, perdón, sí, yo salté, perdón. No, Yo salté una. Perdón. BIM sustituye a los documentos tradicionales. BIM complementa a los documentos tradicionales, pero no los reemplaza. O sea, hoy en día vamos a seguir trabajando con
no solo en nuestro equipo, gente que no está utilizando la misma tecnología que nosotros, sino que proveedores, manufacturadores o lo que sea, eh, por ahí siguen utilizando o los, ya sean los planos 2D o no tienen idea de la metodología también. Eh, obviamente que, no, perdón, ahí está. Obviamente que facilita la creación y coordinación de planos, reportes y otros documentos, pero hoy en día muchos proyectos también requieren, no sé, documentación en papel, formatos tradicionales para cumplir normativas o contratos o solicitudes de hasta de jurisdicciones. Por ejemplo, a la hora de presentar un plano, necesitas otro tipo. Entonces siempre va a estar apoyado, obviamente, de otros elementos, pero todavía no conozco un proyecto que sea 100% metodología BIM. Siempre, por lo menos por ahora, hoy en día, siempre se utilizan otros elementos que van por fuera de la metodología. Sí, esa transición es inevitable, digamos, porque acarrea muchísimo, o sea, desde que se usa el compu, esto se va a ir transfiriendo. Entonces, creo que hasta que pueden pasar 20 años más, hasta que los proyectos sean solas y únicamente manejados con software de esto, y si es que no aparece algo nuevo de acá a un tiempo, porque la verdad que con la velocidad con la que va avanzando, eh, es difícil de no saber esas cuestiones. Sobre todo porque por lo menos en el rubro de la construcción, hoy en día nos encontramos con un montón de generaciones. Por ahí las más viejas se les complica incluso trabajar hasta con AutoCAD Sí. y encontrarse con la metodología, más que nada la gente que está en el campo, ¿no? Se les hace bastante más complicado. Entonces, eh, quien maneja la metodología tiene que abastecer a los que no con la documentación necesaria para poder avanzar en la obra o lo que fuere, ¿no? Sí, es un proceso. Y es así, tiene que ser algo holístico para que funcione lo mejor posible, digamos. Déjame ver. Ahí va. Sí, el siguiente. Bueno, BIM solo se usa en la fase de diseño y no, se utiliza a lo largo de todo el proyecto, desde la planificación hasta el diseño, la construcción, la operación y obviamente, una de las mejores cosas de la metodología es que esta información se actualiza constantemente. Entonces yo puedo agarrar un proyecto de hace 10 años y lo puedo volver a traer hoy y modificarlo y seguirle adjuntándole cosas, reutilizándolo y gestionándolo, manteniéndolo. Así que eso es uno de los beneficios también. Mito. BIM solo es útil para nuevas construcciones. Es muy útil para proyectos de renovación o restauración de edificios existentes, que también es un gran mercado hoy en día, por el uso de los escáneres láser y las técnicas del modelado, porque es posible crear los modelos desde láser scanning, que no sé si alguno conoce, sabe lo que es, pero se realiza una nube de puntos, que en realidad es como un escaneo láser, que cada punto tiene su ubicación geográfica. Y después eso se pasa a un modelado 3D, se levanta todo y tenés tal cual lo existente, lo tenés en tu modelo 3D. Así que facilita un montón la intervención, la actualización de proyectos de Sí, arquitecto. es un aparato que tira el láser para todos lados, los puntos chocan contra la pared, entonces uno después tiene esa, se le dice nube de puntos, digamos, justamente porque el punto choca contra la pared, después vos ves vacío lo que es muro, digamos, porque lo van llevando los láser ambiente por ambiente. Un caso famoso a nivel mundial es en Francia, el Notre Dame, cuando se prende fuego y después hacen todo el proyecto, a esa capilla la levantaron toda tal cual, digamos. Se habla de los gemelos digitales, digamos, se arma un gemelo digital de lo que está construido. Eh, en todos lados se usa mucho en la parte pública también para cuando tienen que renovar. Eh, Cuando tienen que renovar edificios públicos o cadenas, por ejemplo, YPF, los McDonald's, todos esos van generando. Y si vos ya tenés X cantidad de sucursales y necesitas pasar todo, o tenés la documentación papel y lo levantás, y si no tenés la documentación papel, porque son edificios muy antiguos donde, como dice Rodrigo, trabajan a mano o ni siquiera tienen los planos,
tenés que recurrir a otras herramientas como esta que te permiten generar el 3D y ahí más cargarlo de información y ahí más empezar a intervenir de la manera que quieran en el proyecto que sea, digamos. BIM es obligatorio en todo el mundo. Y aunque algunos países como Reino Unido o ciertos proyectos públicos en Europa sí hacen obligatorio el uso de BIM para su construcción, su implementación no es universal ni obligatoria en todos los países. Pero obviamente que la implementación global está escalando cada día más por sus beneficios. De hecho, bueno, están las normas ISO ya realizadas y ya, no sé cuántos años tienen. 2016 creo que fue la primera vez. Em, y se va actualizando año a año con estos estándares y bueno, también normas, no sé, tenés estándares australianos para trabajar en BIM, estándares, bueno, ingleses, todos los países están como adentrándose más en lo que es el uso de la metodología y bueno, yo soy de Córdoba, pero por suerte también Córdoba está bastante adelantada en lo que es el uso de la metodología. Acá en Córdoba, bueno, la municipalidad creo que ha agarrado un equipo y tiene todas las municipalidades, todos los cosas lo están pasando bien, pero fuera de eso que ha hecho la MUNI, en obras privadas, a la hora de ir a cargar un proyecto, eh, cuando el proyecto supera, no quiero mentir, pero no me acuerdo cantidad de metros cuadrados, pero vamos a hacerlo más sencillo. Cuando el proyecto no es una casa de una o dos plantas o un dúplex y pasa a ser un edificio a lo mejor de tres, cuatro plantas, tiene un requerimiento mínimo de metros cuadrados, no sé si les digo 2000, pero no quiero mentir. Cuando supera qué cantidad de metros cuadrados la construcción, te da obras privadas, que es todo digital hoy en día, te da la opción, en Córdoba capital, ¿no? No en Córdoba provincia, te da la opción de cargar el modelo BIM a la plataforma de la MUNI, ¿bien? Con los estándares, las bases y la normativa de la municipalidad. Cuando vos lo cargas, en teoría, el software te da un informe de qué cuestiones tenés que corregir en base a retiro, esto, aquel, en base a lo que dice la normativa de Córdoba. En teoría te lo da en 3 minutos el informe. Si vos cargas una casa para pedir un informe técnico, podés estar esperando un mes y medio, promedio, para un informe técnico para que la municipalidad te responda en una casa si invadiste algo o no, o si está todo ok o no para pasar a pedir la firma. Bueno, a partir de esto, 3 minutos, ¿por qué? Porque es todo automático, porque es un software que te lo lee con una documentación que ya le dieron. Y bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien acá no es obligatorio, vamos camino a que cada vez se exija más. Y bueno, obviamente que mientras uno antes lo incorpora, siempre es mejor. Oh, Los ejemplos. sí, ahí voy. Bueno, el primer ejemplo, bueno, esto, a ver, son dos ejemplos y son súper enormes, pero para que entiendan el nivel de alcance, este es el estadio de Dublín, Irlanda, que es el Estadio Aviva, que tiene una capacidad para más de 50.000 personas y fue construido utilizando BIM, obviamente, para optimizar su diseño estructural y cumplir con los altos estándares de seguridad y sostenibilidad. Si ven toda esa forma todo eso está calculado y está realizado desde un modelo 3D con em, representaciones paramétricas, con un montón de información para que sea lo que está construido hoy en día. Bueno, en Estocolmo, Suecia, es un hospital de alta tecnología que es uno de los proyectos más avanzados en cuanto a diseño y construcción mediante BIM, pero ¿por qué? Por la cantidad de información de energía eficiente y sostenible que utilizó en las fachadas, en las instalaciones por dentro, mucha información con respecto a los análisis energéticos de este hospital. Y otro de los ejemplos, si son de Córdoba, bueno, Pocito. em, Está completamente diseñado y realizado en BIM. Osito, no sé si todos los participantes son de Córdoba o conocen Córdoba, pero digo,
Pocito, como dice Lu, en la Vélez Sarsfield. Están por hacer un proyecto en la Villa Cabrera, en la estación de Villa Cabrera, todo. ¿Cómo se llaman las torres capitalinas que está al frente de Naranja? Capitalinas y sobre Cañada, está hecho en BIM. A lo mejor siempre los ejemplos pecan por ser muy grandes, pero es lo que decimos, es para ver el alcance. Después hay viviendas que se hacen acá, hay complejos de dúplex, cada uno lo lleva a No, lo y que hasta como necesita. hablaba, perdón, Pepi, que te corté, pero No, no hasta está lo que bien. decía recién, el más mínimo componente que yo necesite llevar a ese proyecto, ya sea una ficha de luz que tenga 220 vatios o no sé qué, o lo que sea que necesite esa información que esté adentro de mi proyecto, también se realiza ahí. O sea, no importa la escala, es entender que es un proceso de trabajo, es una manera de trabajar que entabla lo que es la geometría con la información y que todos estén al tanto de eso y que se actualice constantemente. Y bueno, perdón. En resumen, todo lo que ya hablamos y repetimos siempre, básicamente yo me quedaría con tres palabras que es colaboración, coordinación y eficiencia. Y para agregar, hay un montón de otras actividades interdisciplinarias que trajo la metodología, como lo es esto de eh, un montón de trabajo con respecto a la tecnología y con mirar el futuro en cuanto a ver de qué manera diseñamos, si seguimos usando el papel y el lápiz o si lo pensamos de una manera también más eh, con respecto a códigos o lo que sea. Bueno, es un poco la presentación, digamos, es un poco lo que queríamos transmitir o contarles. No sé si ahora nos pueden comentar ustedes si era lo que se imaginaban, no era lo que se imaginaba, tenían otra duda, pensaban que iba apuntado a otra cuestión, eh, o si cumple con lo que más o menos ustedes estimaban que era. A lo mejor no sabían nada, no. Sé que, bueno, Rodrigo, por supuesto, ahí puso que está trabajando y aplicando metodología, pero eh, Si si tienen quieren dudas de hacer algún consultas, hito, preguntas, alguna duda puntual. ¿qué es lo eh, que ven como más desafiante a la hora de aplicarla? Si tienen otro mito. ¿Cuál es el rol equivalente al PM en BIM? La persona, claro, que se llama Project Manager es como sería, puede tener varios nombres, que puede ser BIM Coordinator, BIM Manager, BIM Lead, pero es la persona que eh, hace esto, completa el plan ejecutivo de cómo se va a trabajar con las herramientas, arma todo lo que es la planificación de cómo se va a utilizar la metodología, cómo se va a utilizar la herramienta, que puede ser Revit o Archicad, y los procesos, los tiempos, planifica todo eso y también es la persona que se encarga de gestionar esto, las dudas del cliente o de las personas del equipo a la hora de, che, no podemos resolver esto, ¿qué hacemos? Em, por lo general, eso lo hace un BIM manager, em, pero es más que nada la cabeza detrás de toda la estrategia de cómo aplicar la metodología, que obviamente que va a cambiar dependiendo del proyecto, porque como les decíamos, hay proyectos enormes que quizás dice, che, no nos conviene modelar los zócalos de cada pared, por ejemplo, nos conviene realizarlo de esta otra manera, como pensar de qué forma va a ser mejor tener ese gemelo digital, la información que necesitamos, cómo la queremos ver, cómo la queremos ver representada, para qué nos sirve la información, qué información queremos sacar de ese modelo. Ese sería el rol, no sé si quieres agregar algo más, Pepi. sí, creo que, digamos, dice, ¿cuál es el rol equivalente del PM? El PM no deja de existir, ¿no? O sea, es parte de un trabajo siempre. No sé si hay un rol equivalente a, sí, como dice Lourdes, dentro de la metodología de los software, vas a tener dentro de un Revit, un BIM Coordinator, gente que sabe holísticamente más sobre el sistema y te va a corregir el trabajo, pero la función del Project Manager sigue estando porque, de hecho, es súper importante porque tiene que saber de qué es capaz de hacer el equipo que está haciendo esto y hasta dónde llega lo que están haciendo y qué es lo que deberían hacer. El PM
depende de cada empresa hoy en día. Hoy en día Sí, los pero por project lo general managers eso, el sí, BIM tienen manager diferentes acompaña al aristas. PM, al Los PM, project digo. managers tienen diferentes aristas y diferentes funciones de acuerdo a la empresa, pero por lo general, eh, no, por lo general no deja de existir, no hay un rol equivalente, sigue siendo parte del proyecto y tiene que conocer todo esto más que el que está modelando. A lo mejor no sabe modelar, pero tiene que saber el alcance y lo que puede hacer y en el tiempo que lo puede hacer, porque es el encargado de todo eso, justamente. De, Y también acá un comentario más personal, subjetivo, es que también va a depender de la importancia que le dé esa empresa o ese lugar o ese proyecto al desarrollo BIM. Porque vos podés tener un BIM manager que se encargue de todos los proyectos que tenés, de todos los equipos que tenés, o tener un BIM manager por equipo, porque ahí le estás diciendo como, no, che, mirá, vos enfocate en esto, vos haces esto, hasta tener, no sé, un director BIM. También eso influye mucho para mí personalmente, que es como de la visión de ese lugar, de cómo quiere crecer en tecnología y cómo quiere aplicarla, dependiendo qué roles existen. Em, Eso. está bien la pregunta igualmente, está bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, comentario, eh, aporte que quieran agregar? Si, bueno, si les interesa, igual datos curiosos, pueden entrar a la página de autodesk.com, que es, bueno, la empresa más reconocida en creación de software y tienen todo, sí. Tienen toda trabajan con una nube, trabajan con un montón de software y cada software tiene diferentes aplicaciones y em, la cantidad de plugins y ahí pueden ver videos de cómo funciona cada programa, si es lo que les interesa la parte tecnológica, si les interesa más la parte de la aplicación de la metodología como forma de trabajo, pueden entrar a las normas ISO, creo que es la 16 ya. Si buscan normas ISO BIM, les sale 19650. eso, 19650, les sale perfectamente todo explicado, los tipos de roles, las formas de trabajo, cómo aplicarlo. Así que dependiendo cuál fue el tema que más les interesó. Miren, para un mínimo pantallazo, ¿no? Porque ya ahora cortamos. Bueno, uno, dos, tres, cuatro y así. Cada uno de estos tiene diferentes funciones, ¿no? O sea, Revit, Civil 3D para cuestiones más de ingeniería civil, la nube COSO, el Product Design para la cuestión de más de invent, todo esto, Navisworks, todos estos son del mismo, son de la misma empresa que tienen toda una cuestión de manejo mostrar más, ¿no? Hay no sé cuántos software, por eso no es uno, ¿sí? Y no hay que ser especialista en todos. Hay que saber qué alcance tiene, ¿no? Eh, pero bueno, espero que le haya interesado, digamos, que haya cumplido con las expectativas. Eh, Siempre está bueno saber, me parece, y después uno toma la decisión, pero está bueno ir metiéndose y que cada vez más gente se interese y se sume al... Perdón, ¿cuál sería el alcance del curso BIM que van a impartir? Perfecto, el curso es bien fundamento, digamos, los fundamentos bases, un poco más profundo de lo que vieron ahora, propiamente de la aplicación. Esto fue una información general, pero Y vamos a hacer hincapié en particularmente, Revit, ¿sí? Va a ser, el software es Revit, es un software de modelado arquitectónico, donde te permite generar un modelo 3D, digamos, de una casa, por ejemplo, o del proyecto que uno quiera donde uno después, de acuerdo a cómo lo trabaja el programa, puede sacar plantas, cortes, vistas, planillas de cómputo, planillas de aberturas, planillas de electricidad, planillas bueno, de todo. Es un software súper, súper potente. Lo que vamos a hacer nosotros es dar una parte inicial, ¿sí? Como para introducirse y empezar a manejarlo y empezar a usarlo. Después, obviamente,
uno se puede seguir capacitando más y por moto propio, hay muchos cursos, seguramente va a haber un Revit avanzado, pero el curso propiamente va a ser sobre Revit, de nada. Bueno, si no hay ninguna otra cuestión, duda o pregunta, creo que hasta que llegamos, digamos. No sé, Lu, si querés agregar algo más. No, obviamente que nos pueden contactar a cualquiera por si tienen dudas puntuales, quieren saber cómo. Hay muchas páginas que explican sobre BIM, BIM Pure, por ejemplo, o BIM, Bimplicity. O sea, hay un montón de lugares donde buscar la información y, y está bueno cuando se empiezan a adentrar en el mundo y ver esto que son un montón de disciplinas las que están llegando a esta metodología. Así que Bueno, nada.